El Tribunal Electoral del Estado de Puebla firmó un convenio de colaboración con el Archivo General de la Nación de México con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias que fortalezcan la gestión de la información, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio documental. En este contexto, es que el Tribunal Electoral realizó una serie de entrevistas a las y los especialistas del Archivo General de la Nación que en un trabajo interdisciplinario e interinstitucional lograron recuperar un documento del año 1554 de la zona de Huejotzingo, hoy día uno de los municipios más grandes e importantes del estado de Puebla por su economía y por su legado histórico. Desde el punto de vista documental, en el Tribunal Electoral hemos considerado importante difundir la recuperación de este documento denominada la Proclamación de Huejotzingo, porque en este solo acto se conjugan varios aspectos. Número 1. La seguridad de los archivos, los cuales deben de controlar el acceso, el uso y la consulta de los documentos, tanto en soporte papel como en soporte electrónico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la sustracción del documento como bien patrimonial y el tráfico de información sucede todo el tiempo en todas las instituciones archivísticas del mundo. Número 2. Los procedimientos de gestión documental que han desarrollado en el Archivo General de la Nación permitieron ubicar e identificar a este documento de Huejotzingo como perteneciente a ellos, quizá desde el siglo XIX. Número 3. La preservación del documento, que para el caso de este documento de Huejotzingo del siglo XVI, que tiene más de 470 años, se encuentra en muy buen estado. Los especialistas ahora nos dicen que se trata de un documento con base, con soporte en pergamino, escrito con tintas ferrogálicas y está por saberse el tipo de colorante rojo que se utilizó para la hermosa capitular con la que se inicia. Número 4. Los historiadores y los paleógrafos, tanto del Archivo General de la Nación como de otras instituciones, permitieron contextualizar y traducir el documento que está escrito en náhuatl. Gracias a este trabajo, ahora sabemos de que se trata de un documento que da inicio al proceso de construcción de los conventos franciscanos de la zona y de la instalación del nuevo orden de gobierno. Recién pasada el proceso de instalación del nuevo gobierno español. Número 5. Los procedimientos jurídicos que desarrolló el Cuerpo de Abogados del Archivo General de la Nación con base en la legislación internacional y nacional, así como la asesoría de los restauradores, permitieron recuperar y trasladar correctamente el documento que estaba entrando de manera ilícita a Estados Unidos en Nueva York. Hoy día, gracias a todo esto, el documento ya se encuentra en las instalaciones del Archivo General de la Nación. El video que están ustedes a punto de ver les permite conocer precisamente todos estos procedimientos. Da inicio con el saludo del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el saludo del director del Archivo General de la Nación, para dar paso a los historiadores e historiadoras que nos permiten presentar y conocer el valor artístico y testimonial de este documento del año 1554. Para terminar con la clara explicación de la legislación nacional e internacional que llevaron a los abogados al diseño de la estrategia judicial para recuperar este documento de gran valor nacional. Espero les guste. Muy buenas tardes. Soy Israel Agüero Boy, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta entrevista especial que realizamos en colaboración con el Archivo General de la Nación. Hoy más que nunca, sabemos que preservar nuestros archivos históricos no es solo guardar papeles, es proteger nuestra historia, es cuidar nuestra memoria como instituciones y como sociedad. En el Tribunal Electoral del Estado de Puebla estamos comprometidos con esta tarea.
Hemos trabajado para conservar, clasificar y valorar nuestro archivo histórico, porque sabemos que ahí se encuentra parte importante del legado institucional del Estado del Puebla. Agradezco sinceramente al doctor Carlos Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, por su generosa disposición para hacer posible este diálogo y por su incansable labor frente a una institución tan valiosa para nuestro país. Esta entrevista es parte de un esfuerzo conjunto para seguir impulsando la cultura archivística y también es una oportunidad para compartir con ustedes un hallazgo que nos llena de orgullo. El rescate del documento Proclamación de Huejotzingo, fechado en el año de 1554 y que forma parte del acervo del Archivo General de la Nación. Este manuscrito, con más de 450 años de antigüedad, es un testimonio único de la historia de nuestra región y refuerza la importancia de seguir colaborando para proteger nuestro patrimonio documental. Preservar los archivos es preservar la democracia, la legalidad y la memoria de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Agradezco a todos y a todas por su tiempo y atención en este diálogo sobre los procedimientos administrativos y jurídicos para prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental, así como para garantizar la seguridad y recuperación de los documentos históricos. Desde el Archivo General de la Nación, tenemos el compromiso de informar a la ciudadanía sobre los proyectos y acciones que realizamos para salvaguardar la memoria nacional, porque proteger nuestro pasado es defender nuestro futuro. Un reconocimiento especial al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en particular al magistrado presidente Israel Argüello Boy y a la doctora Pilar Pacheco Zamudio, directora de Archivos, Documentación y Estadística, por hacer posible este intercambio de conocimientos y experiencias sobre un tema fundamental para los archivos de México. El robo, el saqueo y el tráfico ilícito de documentos históricos son males que afectan a todos los países, despojando a los pueblos de su cultura, identidad e historia. Para enfrentar este flagelo necesitamos un enfoque multidisciplinario y la colaboración de todos. Los archivistas debemos implementar las mejores prácticas de gestión documental, garantizando fondos organizados, descritos y rastreables. Las instituciones deben fortalecer estrategias de cooperación y protocolos de seguridad. La ciudadanía juega un papel clave en la vigilancia y el uso responsable de la documentación. Solo uniendo esfuerzos podremos combatir este flagelo y proteger nuestra memoria colectiva. La conciencia social y la acción coordinada son nuestra herramienta más poderosa. Muchas gracias.
En el Archivo General de la Nación, en los últimos años, hemos incrementado las medidas para combatir el tráfico ilícito de patrimonio documental. Particularmente, se realizó una reingeniería administrativa que permitió crear 3 subdirecciones esenciales: la Subdirección de Gestión y Control del Acervo Histórico, la Subdirección para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental y la Subdirección para la Investigación, Dictaminación y Certificación del Patrimonio Documental. A través de estas subdirecciones, que están integradas por especialistas, historiadores, archivistas, restauradores y abogados, se incrementan las medidas para combatir y, en sus casos, lograr la restitución de patrimonio documental. Mi nombre es Ana Lilia Quintero Barajas. Soy subdirectora de Investigación, Dictaminación y Certificación del Patrimonio Documental. Esta subdirección se encuentra conformada por 2 jefaturas: la Jefatura de Investigación, Dictaminación, Certificación y Paleografía del Patrimonio Documental y la Jefatura de Investigación, Dictaminación y Análisis Material del Patrimonio Documental. Nosotros realizamos el dictamen técnico de identificación y reconocimiento del patrimonio documental de la Nación, en el cual se busca que, por medio de un análisis histórico y diplomático, así como de un análisis material, identificar documentos que son sustraídos ilícitamente del Archivo General de la Nación. El dictamen técnico de identificación y reconocimiento de patrimonio documental, en primer lugar, realiza una descripción histórica del documento, una descripción física, y se ubica los vestigios o algunos datos que permitan identificarlo como perteneciente al Archivo General de la Nación y de la misma forma que fue sustraído de esta institución. Este dictamen técnico de identificación y reconocimiento del patrimonio documental de la Nación fue aplicado al documento relativo a la administración del pueblo de Huejotzingo, que data del 24 de junio de 1554. Hola, yo soy Mariana Alejandra Aguilar Gutiérrez, soy jefa del Departamento de Investigación, Dictaminación y Análisis Material del Patrimonio Documental, el cual es un departamento que está conformado por personas especialistas en conservación-restauración. Entonces, lo que nosotros vimos con este documento, porque en realidad fue un trabajo, como hemos estado viendo, de varias áreas, fue como la cuestión material. Este fue un caso muy interesante porque trabajamos a distancia con el consulado mexicano. Teníamos los datos de la casa de subastas en cuanto a las medidas. Entonces, lo que nosotros desde México hicimos fue un diseño especial de este embalaje que están viendo aquí para que pudiera regresar este documento. Entonces, diseñamos el embalaje, lo realizamos y lo mandamos de aquí de México para el consulado, y allá, a través, también de la comunicación remota, ahora que tenemos tecnología, pudimos estar trabajando con ellos a distancia para que pudieran hacer allá ya el tal cual, guardar el documento en el embalaje y trasladarlo aquí a México. Entonces, una vez que ya tenemos aquí el documento, lo que podemos ver es muy interesante porque nos han estado preguntando mucho con respecto a la materialidad. Y no se dejen engañar, este no es un papel, lo que tenemos aquí es un pergamino, ¿no? Entonces vemos unas características distintivas, es un soporte grueso. La verdad es que está en muy buen estado de conservación, el soporte de pergamino se ve flexible, como ven, también tiene su coloración ya un poco amarillenta, ¿no? Que es característico. Tiene dobleces porque también el documento, tenemos que pensar que ha pasado por diferentes situaciones a lo largo de su vida, y todos los materiales, incluso nosotros mismos, con el paso del tiempo, vamos teniendo deterioros, alteraciones, vamos cambiando, y el documento también lo demuestra. Entonces, también destaca mucho la letra capitular que tenemos, que es una letra I, que tiene, una coloración roja muy distintiva, y aparentemente también tenemos lo que podrían ser tintas ferrogálicas, ¿no? Evidentemente, para confirmar o denegar cualquier material en específico de esto que estamos viendo de las tintas, etcétera, tendríamos que hacer otros análisis, los cuales ya van más adelante. Mi nombre es Ana Laura Vázquez Martínez, soy la titular del Departamento de Investigación, Dictaminación, Certificación y Paleografía del Patrimonio Documental.
Yo soy la encargada de coordinar y de supervisar un trabajo que hacen diversos especialistas que están adscritos al departamento. Son historiadores, etnohistoriadores y también de derecho. Y bueno, pues respecto a la aportación que hace este departamento para el análisis del documento que es la proclamación de Huejotzingo, pues ellos realizan dentro del dictamen técnico diversos apartados analizando este documento, ¿no? Entre ellos tenemos el análisis de las rúbricas, de los sellos, el contexto histórico, los personajes. Y bueno, pues lo que podemos decir de este documento a grandes rasgos es de que es un documento muy importante respecto a la tipología documental. Nos está reflejando un memorial. Esto significa que el memorial es un documento de carácter público que da conocimiento a las autoridades administrativas, jurídicas y a toda la población sobre el nombramiento de una autoridad local, que en este caso es sobre Francisco Vázquez como Teputli. Un segundo aspecto que es muy importante refiere a los personajes que firman este memorial. Tres son los que resaltan. El primero es Francisco Vázquez, que es el que va a ser la administración local de Huejotzingo. El segundo personaje es Juan de Alameda, que es un arquitecto que llega de España junto con Juan de Zumárraga, y él es el encargado de fundar varios conventos en la zona, entre ellos el de Huejotzingo. Y un tercer personaje que es muy importante es Luis de Velasco, que sabemos que es el virrey de la Nueva España de 1550 a 1564. Y bueno, pues un tercer elemento que resalta en este memorial pues son los valores históricos, es decir, a través de este documento podemos analizar las negociaciones que hay del paso de una administración mesoamericana a una administración de la Nueva España por medio de una autoridad local que es el Teputli. Un segundo valor importante es la cuestión lingüística. Es un documento que también está escrito en náhuatl, que refleja una variante del náhuatl en el occidente, específicamente en el estado de Puebla. Me da mucho gusto que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y que su magistrado presidente haya tenido el interés de generar este material en colaboración con el Archivo General de la Nación, sobre todo porque el tema de tráfico ilícito de patrimonio documental ha sido muy poco visibilizado a lo largo de los años y es una problemática que aqueja a todos los archivos, no solo de México, sino de todo el mundo, ya que se sustraen desde hace muchos cientos de años patrimonio documental del mundo. Entonces, en los últimos años, México ha sido uno de los principales impulsores sobre la problemática, tanto en tema de difusión como el tema de combate y protección de patrimonio documental. Entonces, pues por supuesto que congratulo esta iniciativa del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y bueno, para iniciar esta entrevista yo quiero hablarles del marco jurídico. Quisiera iniciar diciendo que existe un marco internacional que ya protege a los bienes culturales y que efectivamente no se enfoca solo en patrimonio documental, sino que engloba toda una problemática que ocurre en torno a los bienes culturales de todo el mundo. Entre estos bienes culturales encontramos el patrimonio documental de la nación. Entonces, este marco internacional inicia sobre todo con una problemática que es el conflicto armado. Sobre todo se detectó en un inicio o en los primeros trabajos realizados por los estados, por una comunidad de países en la que se identifica el saqueo de bienes culturales debido a conflictos armados. Y es así como nuestra primera convención o tratado internacional es el de 1954, que es la Convención de La Haya, a través del cual se empieza a emitir una regulación para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado. Posteriormente, ya que pasa toda esta problemática en torno al conflicto armado, se identifica que aun y cuando no hay guerra, hay sustracción.
y hay pérdida, y hay tráfico, y hay detrimento de la memoria cultural de muchos pueblos en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen esta comunidad internacional a través de la UNESCO? Al igual que en la Convención del 54, se crea la Convención UNESCO 70, que es nuestro principal, digamos, marco internacional para proteger a los bienes culturales. La Convención UNESCO 70 se aplica y sobre todo es un tratado internacional en el que los estados parte que la suscriben o se adhieren a esta, se comprometen a proteger los bienes culturales tanto de su país como de otros países sin necesidad de un conflicto armado. Es decir, que en todo momento se tiene que proteger estos bienes ya sea por museos o instituciones del mismo país. Si ingresan patrimonio o bienes culturales de otros países, se tiene el compromiso de restituir estos bienes a los países. No solamente es proteger el mío, es proteger el de toda la comunidad. Entonces, ¿qué más hace esta convención? Esta convención permite a los países o exige a los países que establezcan una regulación nacional para la protección de los bienes culturales y que contemple todas las medidas que establece la convención. Es decir, pues no trafiquen, no lo vendan, tu institución nacional, museo, no compres bienes culturales que son robados de otros países. Eso es lo que establece la Convención UNESCO 70. Posteriormente hay otros trabajos internacionales. Tenemos el programa Memoria del Mundo, que seguro mucha comunidad archivista conoce. Tenemos también otras iniciativas que surgieron posteriormente, como la Convención UNIDROIT, en la cual se regula también la actividad del comercio de bienes culturales bajo este supuesto de compra de buena fe, porque hay muchos bienes que efectivamente fueron sustraídos o expoliados, pero finalmente llegan a un comercio legal. Entonces, las personas que adquieren de manera legal, de buena fe, también tienen derechos y hay que proteger esos derechos. Y eso hace este tratado UNIDROIT del 95. Y además de todo, también nos viene a quitar como tabús, ¿no? Temas tabús es el tema de las subastas, porque muchas instituciones, pues, o incluso los mismos profesionistas, historiadores conservadores, vemos documentos en subastas y decimos, ¿cómo? El documento está en subasta. Pero en realidad lo que hacen las casas de subasta es muy importante. El papel que ellas juegan implica un mercado legal. Las subastas están en un mercado legal de compra-venta. Si nosotros identificamos bienes que están de manera ilegal ahí, las alertamos y muchas veces la subastadora colabora y restituye estos bienes y devuelve estos bienes, pero debe de haber una comunicación, una sinergia entre estas instituciones. Entonces, bueno, esto viene a ser el Tratado UNIDROIT. Y de manera nacional tenemos disposiciones que por supuesto protegen a los bienes culturales, incluido el patrimonio documental. Para empezar, nuestra Constitución prevé derechos, establece derechos, tiene principios. Uno de ellos es el derecho a la cultura, que está en el artículo 4 constitucional. Pero tenemos otros artículos que también protegen a los archivos, a la memoria, al derecho a la verdad. Tenemos también archivos que documentan violaciones de derechos humanos. Y todos este tipo de derechos se engloban en el patrimonio documental y todo está plasmado en nuestra Constitución. Finalmente, bueno, tenemos leyes secundarias, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos. Esta ley es, digamos, de las más recientes, 1970, después de que México suscribió la Convención UNESCO 70. Y digamos que en esta ley se empieza a regular el tema de los monumentos históricos. Los monumentos históricos están previstos en el artículo 36 de la Ley Federal de Monumentos, fracción segunda y tercera. Ahí van a encontrar que se protegen y se clasifican como monumentos históricos a los documentos que estén en los archivos, ya sea federales, estatales o municipales. Y después
nos deja ahí algo la legislación, que es la fracción tercera, un poquito vulnerables, pero bueno, nos regulan aquellos documentos o manuscritos que sean raros o interesantes para la historia. Entonces, aquí viene uno de nuestros retos como protectores del patrimonio documental, porque tenemos que crear un parámetro jurídico y válido para que aquellos documentos que sean raros para la historia, para la cultura, podamos definirlos bajo el mismo parámetro en cada caso que se presente un documento como tal. Por ejemplo, el caso Huecotzin, que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, seguimos con la siguiente legislación, y que es la más importante para el Archivo General de la Nación, que es la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos establece diversas disposiciones que hablan desde la más particular de la archivística nacional hasta lo más general de la protección del patrimonio documental. Y en ella prevé también que se proteja al patrimonio documental, establece una nueva esquema de protección, porque dice en su artículo, si no me equivoco, es el 83-84, que nos dice que el patrimonio documental es del Estado mexicano. Entonces, al ser del Estado mexicano, es el mismo Estado representado a través del Archivo General de la Nación quien tiene que proteger estos bienes en caso de robo, sustracción, daño, y es a través de esta figura que el Archivo General de la Nación actualmente ya ha acreditado la calidad de víctima o ofendido en carpetas de investigación seguidas por la Fiscalía General de la República. Entonces, el marco jurídico nos ha ayudado muchísimo, la Ley General de Archivos que se publicó en el 2018 y entró en vigor en 2019, para que el archivo pueda defender y proteger el patrimonio documental. Entonces, esa fue una característica muy importante de esta legislación, que nos ayudó para poder acreditarnos y defender los casos de patrimonio documental. Y posteriormente también encontramos el artículo 121, que ya establece tipos penales. Es decir, ya hay una tipología del delito establecida en esta ley. Anteriormente no había, se regulaba todo con la Ley Federal de Monumentos. Entonces, a partir del 2019, nosotros ya podíamos identificar nuevos delitos y presentar denuncias sustentadas en este nuevo marco normativo. Entonces, la legislación nos ha ayudado mucho en ese tema. Ahora, quisiera abordar de manera general el problema de tráfico ilícito, porque muchas veces, bueno, es un tema, a lo mejor se escucha tráfico y uno se imagina, no sé, al FBI o una cuestión de drogas, ¿no? Pero al final también los bienes culturales son traficados. Pero ¿qué es? ¿Qué actividades implica el tráfico ilícito? El tráfico ilícito de patrimonio documental implica la transferencia o incluso el traslado, la transferencia del dominio, que es cualquier donación, venta, subasta, intercambio. Eso es tráfico ilícito, es transferencia de la propiedad, y el tránsito que ocurre del lugar a lugar que se mueven los documentos, eso también es tráfico ilícito. La sustracción, la mutilación, la destrucción, el expolio de estos documentos, eso es tráfico ilícito. Todo eso engloba el tráfico ilícito. Y todo esto está regulado en nuestra legislación. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cómo ocurre el tráfico ilícito? ¿Cuál es el perfil del delincuente? Nosotros hemos estudiado los casos identificados y hemos llegado a la conclusión de que para tener claramente el perfil del delincuente debe de ser una persona muy estudiada, tiene que ser incluso un profesionista que sepa en dónde están los documentos, dónde se localizan, cómo trabajan las instituciones, ya sea bibliotecas o archivos, y en una gran cantidad o en una vasta cantidad de documentos saber localizar el que quieren para subastar, o para venderlo, o para lucrar, o también existen casos de tráfico de patrimonio documental solo por simple coleccionismo.
¿no? Los hemos documentado, los hemos identificado. Justo el día de ayer identificamos un nuevo caso que es de unos documentos de Países Bajos en los que se identificó que el sustractor de la documentación era un personal que había trabajado en el Archivo Nacional de Países Bajos. Entonces nosotros también identificamos que hay toda una red, incluso que puede ser muchas veces que se haya hecho por encargo, es decir, que hay una persona coleccionista que sabe mover la documentación en el mercado, ya sea en el legal o en el ilegal, en el mercado negro, y que tiene contactos con las personas, algunas personas servidoras públicas, no quiero decir con esto que todos, porque sé que hay muchos archivistas e historiadores que son leales a su patrimonio y que lo protegen con todo lo que pueden, pero hay quienes no, y que por necesidad pues deciden traficarlo, ¿no? Entonces generalmente estas personas pues saben localizar los bienes, saben leer este tipo de escritura, que es una escritura antigua, que se requiere una profesión de paleografía para poder leerla, y es así como se identifica al delincuente. El comprador pues sí puede ser un coleccionista o puede ser una persona que se dedique a lucrar con bienes culturales o con arte. Otra de las cuestiones que es importante referir es que se ha cometido a lo largo de los años una gran cantidad de sustracciones en México y en todo el mundo del patrimonio documental que no son visibles, que se detectan cuando los usuarios, cuando los historiadores o las personas investigadoras vienen y solicitan documentos, y es ahí cuando se ve que ya no está, o sea, simplemente empiezan a hacer un estudio y detectan las sustracciones, ¿no? Es algo que no nos debe de asustar como servidores públicos, al contrario, nos debe de motivar para detener ese tipo de actividades. Y es importante que se denuncie y se alerte cada uno de los casos en los que ocurre o se detecta esta sustracción. Son muy contadas las ocasiones en que se detecta en flagrancia este tipo de delitos. Así que no hay mucha documentación relacionada con flagrancia, no obstante, durante las consultas en todos los archivos del mundo se detectan sustracciones. Entonces es un delito que ocurre con frecuencia. El antecedente más antiguo detectado en México data de 1846. El antecedente detectado en México, el más antiguo, data de 1846 y es precisamente cuando se publica el reglamento del Archivo General y Público de la Nación, y en su exposición de motivos precisa que se han cometido desde esa época innumerables sustracciones y destrucción de tanto más del patrimonio tan valioso y riquísimo de México. Entonces, imagínense, desde 1846 ocurría y hemos detectado sustracciones en los últimos 10 años, entonces pues es evidente que es una actividad que a lo largo de los años pues no ha cesado. Lo que ha implementado el Archivo General de la Nación han sido nuevas medidas de seguridad, de tratamiento del control del acervo para evitar que sigan sucediendo este tipo de sustracciones. Entonces, eso es algo muy importante a destacar. Tenemos registros de sustracciones, por supuesto. El Archivo General de la Nación ha implementado un esquema para elaborar y más bien ya está en marcha la elaboración de una base de datos de documentos no localizados. Ojo, es diferente en los documentos no localizados a los que ya se corrobora que efectivamente hay una sustracción. Finalmente, bueno, las subastas llegan a tener valores que no nos imaginamos. En el caso del documento de Huejotzingo, este documento fue vendido en más de 800,000 pesos. Evidentemente fue una venta en euros, ocurrió en Europa y llegó a México, llegó primero a Estados Unidos, y en el consulado de Nueva York nos alertan que se detectó en la aduana de Nueva York el ingreso de este documento, que nosotros, bueno, pudimos
corroborar o identificar como mexicano. ¿Cómo lo hicimos? Fue un caso muy difícil de acreditar. Fue un caso que nos llevó meses porque este documento generalmente para recuperar un documento nosotros necesitamos evidencia, pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que apoyan a los archivos? Los inventarios, las digitalizaciones, una fotografía. Los propios investigadores que documentan sus investigaciones toman fotografías. Los investigadores son nuestros colaboradores también en la recuperación, pero en el caso de Huejotzingo no teníamos nada de esto. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hizo el Archivo General de la Nación para recuperar la proclamación de Huejotzingo? Primero, nos apoyamos de la Red Nacional e Internacional de Guardianes del Patrimonio. Es una red iniciativa del Archivo General de la Nación que vincula a muchos especialistas en muchas materias de muchas instituciones. Está ADAVIG México, la Fundación Alfredo Harpelu, el Colegio de Historiadores, están las universidades, están los archivos estatales, los locales, están los cronistas de Huejotzingo en este caso. O sea, hay muchas instituciones, archivistas, historiadores, comunidad civil organizada que colaboran en los casos. Si el AGN hubiera ido solo, no hubiera podido recuperar Huejotzingo, pero el AGN se hizo de esta red para poder proteger el patrimonio documental. Entonces, fue así como, primero, nosotros tenemos una herramienta que se llama dictamen criminalístico. El documento de Huejotzingo contiene rasgos. Todos los documentos tienen reflejado lo que vivieron, lo que pasó a lo largo de su vida. Entonces, en este documento se hace un análisis criminalístico para identificar que fue susceptible, que tiene características que lo hacen objeto del delito. El dictamen criminalístico no lo dice. Posteriormente, dado que no encontramos mucha información sobre el documento, lo que hacemos es una investigación para ubicar el archivo del cual fue sustraído. En este caso, toda nuestra investigación, aunque salió al exterior, fue a Huejotzingo, fue a Puebla, regresó a la AGN. Identificamos que el Fondo Mercedes fue uno de los cuales se sustrajo, dado que el Fondo Mercedes contiene la información previa a la emisión del documento de Huejotzingo y posterior a la emisión del documento de Huejotzingo. Y es así, junto con el dictamen criminalístico y este nuevo estudio sobre la historia de la comunidad y la emisión del documento, es como se logra acreditar y es el primer caso en la Fiscalía de Nueva York que devuelven un documento sin una fotografía. Entonces, la Fiscalía de Nueva York lo que hace es colaborar con el Archivo General de la Nación una vez que se presentan pruebas que acreditan que este documento pertenece al Archivo General de la Nación, considerando que el reglamento del Archivo General y Público de la Nación de 1846 dispone que toda la documentación más valiosa del país debe ser resguardada en esta institución. Entonces, bueno, se crea toda una línea de tiempo del origen de este documento y es así como se acredita que pertenece al Archivo General de la Nación y regresa a México. Ahora es importante referir que el AGN, al igual que tiene esta herramienta como dictamen criminalístico, ha emitido otras herramientas. Encontramos el método estandarizado para el reconocimiento de patrimonio documental por Ministerio de Ley. También encontramos fichas de identificación de patrimonio documental que nos han ayudado a boletinar los documentos. Tenemos los presupuestos procesales bajo los cuales nosotros iniciamos nuestros procedimientos de identificación y reconocimiento de patrimonio documental. Pero ahora, ¿qué retos tiene el AGN? El reto para el AGN es atender todos los casos de tráfico ilícito de patrimonio documental de manera masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente el daño causado
a los archivos en México a causa del tráfico ilícito. No obstante, se han detectado que los procedimientos tienen que mejorar para poder abordar la problemática en grandes cantidades de documentos. Y bueno, ese es el reto principal para el AGN y estamos nosotros seguros de que va a haber una colaboración a través de la Red Nacional e Internacional de Guardianes del Patrimonio que de manera conjunta con la ciudadanía organizada, con las instituciones ya sean privadas o públicas, con instituciones como el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, quienes podemos hacer un vínculo a través de esta red para proteger nuestro patrimonio documental, porque nuestro patrimonio documental es nuestro y no está a la venta, se quiere y se protege.